Ustedes leyeron el Salmo 33 y vamos a empezar con el Salmo 33 hoy. Pero quisiera que pusieran sus ojos de manera muy especial en el versículo 13, donde el Señor dice: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. En el 14 dice: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. En el 15 dice: Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Y en Romanos hay un versículo que dice que al que quiere endurecer, endurece. Él forma el corazón de todos. Y vamos a hablar de lo que hay en el corazón. Hoy vamos a hablar mucho del corazón. Yo no soy cardiólogo ni nada de esas cosas, pero hoy vamos a hablar desde el punto espiritual, desde el punto de vista espiritual, sobre el corazón. Y no quiero que pierdan de vista o tengan en su recuerdo el versículo 18. Él hizo a todos, Él ve a todos, Él formó a todos, Él hace a todos. Pero mire lo que dice en el 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Todo lo que vamos a ver hoy y todo lo que vamos a reflexionar tiene que ver con la convicción y la certeza que usted tenga de que Dios lo ve, Dios lo mira, Dios lo tiene en cuenta, Dios lo conoce, Dios sabe lo que necesita, Dios es providente, Dios es protector, Dios es roca, Dios es refugio, Dios es salvador. Y por eso cuando nosotros decimos aquí, recordemos el Evangelio, nos tenemos que preguntar, bueno, en verdad, ¿qué es lo que yo creo de Dios? Hermanos, y no sé cómo lo toman ustedes o cómo lo reciben, porque no es mensaje mío. Por lo menos yo pienso que me cuido de no estar dando aquí conceptos personales. Yo no sé cómo lo toman ustedes cuando el Señor dice: yo los protejo, yo les doy lo que necesitan, yo no los desamparo, yo no los dejo. Yo no sé ustedes qué piensan de eso. ¿Qué piensan de las promesas del Señor? Por eso la necesidad que tiene de hojear su Biblia, de abrirla, de mirarla. Si no tiene tiempo, si usted es un hombre sumamente trabajador, pues madrugue más. Sencillo. Media hora antes, una hora antes, y abra su Biblia. Porque necesita recordar las promesas del Señor. Necesita recordar todo lo que el Señor ha anunciado para nosotros. Miren, ahí en el Salmo 33, el versículo 1, dice: alegraos, oh justos. Y ¿saben una cosa? Todos ustedes, creo yo, están aquí porque son justos. O mejor, no justos, justificados. ¿No es cierto? Justificados. Porque el único justo es ¿quién? Cristo, ¿no es cierto? Entonces, alegraos, oh creyentes, en Jehová. ¿Por qué se tienen que alegrar? Porque en los íntegros, y esta palabra quiero que esté hoy muy presente en su mente, en los íntegros es hermosa la alabanza. El hermano Rubén se goza acá, que dirige aquí en lo que cantamos, y él dice: qué himno tan lindo, qué himno tan hermoso, qué mensaje tan precioso y todas esas cosas. Pero
¿saben una cosa? Hoy tenemos que aterrizar un poquito. No es la belleza de la alabanza, no son los instrumentos, no es la parte externa, es la integridad, es su corazón, es su convicción, es su conocimiento de Dios, lo que transmite adoración a través del cántico. Claro, debemos cantar bien porque la Biblia nos dice que lo hagamos bien. Es para el Señor, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en alguna ocasión, muy desafinados, cantábamos en una iglesia y la persona que dirigía decía, bueno, es para el Señor, él entiende. No. O sea, cantemos feo porque es para el Señor. No, hay que cantar lo mejor que se puede. ¿No es cierto? Porque ¿qué dice en el 2? ¿Qué dice? Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y con decacordio. Versículo 3, cantadle cántico nuevo. Mire lo que dice como una orden. Dice, hacedlo ¿qué? Bien, tañendo con ¿qué? Con júbilo. ¿Ustedes recuerdan que yo a veces les hago repetir los himnos? A veces les hago repetir los versículos porque, ¿no? Hacedlo con júbilo. El versículo 4, porque recta, y esta palabra también quiero que la tengan en cuenta. La primera es integridad, ahora es la rectitud. Recta es la palabra ¿de quién? De Jehová. Es recta. No hay ninguna duda en que haya algo torcido o defectuoso en la palabra de Dios. Porque ¿qué dice? ¿Qué testimonio da la palabra de ella misma? Toda es ¿qué? Inspirada por Dios. En el original dice soplada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito de que usted como creyente y yo como creyente esté enteramente preparado y equipado para toda ¿qué? Buena obra. La palabra es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. En cierta forma, teológicamente estoy hablando de palabras sinónimas. Él ama justicia y juicio, dice el versículo 5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Por qué? Por la palabra de Jehová. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La integridad. El versículo 1. Alegraos, oh creyentes, en Jehová. Alégrense. Porque en los íntegros, en los creyentes, es hermosa la alabanza. Esa palabra integridad es una palabra que resuena en nuestros oídos y en nuestro corazón, y es una palabra que expresa una idea muy grande, muy grande. Algunas versiones de la Biblia traducen la palabra integridad como rectitud y otras la traducen como nobleza. La Reina Valera dice en el Salmo 16, vayan al Salmo 16 rápidamente, Salmo 16, y busquen el versículo 3. La Reina Valera del 60, que es nuestra versión oficial. Pero eso no quita que usted compre otra Biblia como la Nueva Biblia de las Américas, que me parece la mejor de todas después de la Reina Valera, o la Nueva Versión Internacional, que tengan para estudio, para lecturas de mejor comprensión, etcétera. Dice el Salmo 16:3, dice, para los santos que están en la tierra y para los que íntegros es toda mi complacencia. ¿Cómo podemos cambiar esa palabra íntegros? Podemos cambiarla por nobles, por rectos, justos,
etcétera, etcétera. Mira lo que dice la Biblia de las Américas, la versión que tiene la Nueva Biblia de las Américas. Dice, en cuanto a los santos, y la palabra santos podíamos también reemplazarla con la palabra creyente. En los creyentes que están en la tierra, ellos son los nobles, traduce esta versión, en quien está toda mi delicia. Lo mismo traduce la versión Nueva Internacional. Hermanos, ¿ustedes se recuerdan qué pasó cuando Cristo fue bautizado? Se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Aquí está diciendo, ustedes los creyentes son los nobles, en quienes está toda mi ¿qué? Delicia. Toda mi delicia. Estamos en Cristo. Esto de la sustitución es una de las doctrinas más poderosas que yo he podido contemplar en mi vida. ¿Qué significa la palabra noble? Significa preclaro, ilustre, generoso. ¿Saben los sinónimos de la palabra noble? Bondadoso, leal, honrado, honesto, sincero, franco, generoso, desinteresado, magnánimo, liberal, ilustre, distinguido, preclaro, honorable. La palabra liberal no es política, no es como nosotros lo entendemos. Liberal quiere decir generoso, íntegro, dicho de una persona recta, una persona proba, y también tiene una cantidad de sinónimos: decente, honesto, probo, recto, intachable, honorable, honrado, irreprochable, incorruptible, insobornable. Imagínense todas esas cosas. Y según lo que está diciendo la Biblia, los santos, los creyentes, son todo eso. ¿Sí? Estamos frente a la palabra, a palabras que expresan en un mismo sentido irreprensibilidad, sin tacha, sin mancha. Ahora la pregunta necesaria es, ¿qué ser humano es íntegro? ¿Qué ser humano es recto o es noble? ¿Quién de los que está aquí puede decir qué es lo que la Biblia está describiendo en este momento? ¿Quién goza de esa integridad que hace que su alabanza sea la delicia del Señor? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, cuando leemos estos versículos, muchos dicen, pues yo peco porque como no hay justo ni aún uno. Yo estoy en pecado, sí, pero como todos somos pecadores. Eso es lo mismo que decir que la gracia es licencia para pecar, ¿no? Pero la Biblia dice, yo lo que quiero que piensen es, bueno, ¿en qué consiste mi integridad? ¿En qué consiste mi nobleza? ¿Por qué Dios me ve así? Para Dios, el íntegro es el creyente. Son sus escogidos, los que están en Cristo y Cristo en ellos. ¿Se acuerdan de la reciprocidad en Juan 14? Esos son los rectos y son los nobles, los irreprensibles, los perfectos. Vamos a la Biblia para ver si es cierto lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver, ¿qué dice Romanos 3:24? Vamos a Romanos 3:24 y me ayudan a leer, por favor. Romanos 3:24, ¿ya estamos ahí? Pasaron los 30 segundos. Romanos 3:24, vamos todos. Siendo justificados, quiere decir siendo declarados justos. Siendo declarados justos. Y eso es gratis, eso no es por méritos, no es porque usted sea buenecito o buenecita, es porque a Dios le provocó. Por eso usted debe vivir agradecido, porque entre tantos millones de personas, Dios puso sus ojos en usted. ¿Y cómo es que dice el Salmo que acabamos de leer? Dice que Jehová tiene el ojo puesto ¿en quién? En sus creyentes, en sus santos, para favorecerlos, para ayudarlos.
justificados gratuitamente. Ahora, ¿qué valor le damos nosotros a nuestra justificación? ¿Qué valor le damos nosotros al hecho de que nos perdonan los pecados? A veces me da la impresión que la gente dice, pero ¿qué es eso de pecado? Una bobada. Soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo voy del trabajo para la casa y de la casa para el trabajo. El chequecito apenas me lo entregan a mi esposo. Yo ya tengo ganado el cielo. No, todos somos pecadores, todos somos malos. No hay justo ni a uno. Pero aquí la palabra está diciendo que somos justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pasen al capítulo 4, en el versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Ya comencé yo a esparramarme, pero vamos a ver si convergemos en el mismo tema, en el mismo asunto. Romanos 4:3. Vamos todos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué se le contó por justicia? ¿O qué fue lo que se le contó por justicia a Abraham? El que creyó, el hecho de creer, porque creyó. Y dice, creyó Abraham a Dios. No dice creyó Abraham en Dios. Dice creyó Abraham a. Diferente. Porque hasta los demonios creen en Dios. Y tiemblan. Pasen al capítulo 5, ahí en Romanos. Capítulo 5. El versículo 1. Ayúdenme por favor, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio. Justificados, quiero que se les quede en la cabeza hoy. Quiere decir, hemos sido declarados justos. No es que seamos, fuimos declarados justos. Se nos entrega la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué toma Cristo de nosotros? Nuestros pecados, nuestras injusticias. En Hebreos 10:14, uno de los versículos favoritísimos míos en la palabra de Dios, se nos dice puntualmente que nos hicieron perfectos. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que la Biblia dice de la obra de Cristo en nosotros. En Santiago capítulo 1 se nos dice que Dios toma muy en serio esto de la integridad. Es más, es un objetivo en sus propósitos. Es uno de sus propósitos. Por eso prueba nuestra fe, para que lleguemos al gozo de su propósito con nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos íntegros, que seamos perfectos. Si no le gusta mucho la palabra perfecto, llámese completo, para que seamos completos, para que de cierta manera escalemos hasta lograr la estatura de la plenitud de Cristo, cosa que no lograremos en esta vida. Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Algunas versiones traducen perseverancia. Paciencia y perseverancia es lo mismo. El paciente es el que aguanta y aguanta y aguanta y sigue y sigue y sigue a pesar de las circunstancias. Entonces produce paciencia. El versículo 4, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos, completos, cabales, estoy hablando de política, cabales, íntegros, sin que os falte cosa alguna. En la Nueva Versión Internacional me encanta la traducción de esta porción.
dice en la versión Nueva Internacional, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo he tenido unas 2 o 3 amenazas de cáncer, ¿no? He tenido unas 2 o 3 amenazas de cáncer. Me han puesto los médicos a esperar el diagnóstico final, el resultado de las biopsias, y gracias a Dios todo lo que ha resultado ha sido benigno. Pero yo me imagino cuando a uno le dicen: mira, tienes cáncer y está metástico, eso ya está por muchas partes en el cuerpo, y entonces como cristiano, ¡aleluya!, ¿no? Como difícil eso, ¿no? Yo creo que agache la cabeza, ¿no? Y dice: ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a hacer de Benji? Y mis muchachas, y mis bisnietas, la palabra está diciendo: si caes en prueba, gózate, porque esa prueba te la han mandado para que seas ¿qué? Diversas pruebas. Versículo 13 en la versión que estamos leyendo: pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Así traduce esta versión. Dice: y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte cosa alguna. Y les puse esa pesada del cáncer porque de pronto ustedes me categorizan las pruebas. Entonces dice: no, si hay unas pruebas que voy a recibir con gozo, pero otras no. No, todas. Y que me dé la gracia para actuar así cuando sea el momento. Santiago 1:2, pero en la versión de la Biblia de las Américas: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que falte nada a cada uno. La doctrina de la sustitución es uno de los más fascinantes beneficios de la obra redentora de Cristo, nuestro gran beneficio. A ustedes les encanta ese himno. Yo no lo programo mucho porque es muy largo. Tomaste mi lugar. No, esa es la doctrina de la sustitución. Es decir, Cristo hizo y cumplió lo que yo no soy capaz de hacer ni de cumplir. Por eso es necesario que usted crea en Cristo, por eso es necesario que usted lo adore, por eso es necesario que usted lo abrace, permanezca en Él, tome de su savia y no haga otra cosa. Porque Cristo es el que lo reemplazó a usted en todo para que pudiese ser llamado justo. El justo por los injustos, el íntegro por los corruptos, el bondadoso por los inicuos. Ese fue el intercambio en la redención. Él tomó nuestros pecados, yo le entrego mis pecados, mis defectos, y Él me entrega su justicia. No hay otra forma de alabar a Dios con integridad. Solo siendo íntegros. Y eso solo lo logramos en Cristo Jesús. En su justicia imputada a nosotros está la integridad. Por eso que es muy importante, queridos hermanos, asegurarnos que hemos entendido el Evangelio y que cada día aprendemos más sobre el Evangelio. No es solamente asunto de pensar que Cristo murió por nuestros pecados. Hay demasiadas cosas de beneficio detrás de esa gran verdad. Esa es la fundamental, es la de todo. Pero hay mucho más que te hace crecer, que te hace gozar, que te hace vivir lleno de satisfacción y de realización en esta vida. Necesitamos asumir un cántico nuevo, un cántico de victoria.
como en Isaías 42:10 o en Apocalipsis 5:9, 14:3, como en tantos y tantos otros pasajes de la Escritura. El cántico nuevo no es otra cosa que un cántico de victoria. Vamos a Isaías 42:10 rápidamente. Isaías 42:10. Y el nuevo cántico tiene que ver con la integridad. Solo los íntegros podemos alabar con significado, con verdad, adorar a Dios. Y gracias a Dios nos dieron esa integridad, no la regalaron, esa integridad. Dice en Isaías 42:10, cantad a Jehová, ¿qué cosa? Un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Pero les traje el versículo por la referencia al nuevo cántico. Vamos a entender en Apocalipsis qué es eso. Apocalipsis 5:9, y rápidamente el último libro de la Biblia, 5:9. Y ahí sí me van a ayudar todos, por favor. Apocalipsis 5:9. ¿Estamos listos? Apocalipsis 5:9. A ver qué dice. Y cantaban. ¿Qué fue lo que causó la inmolación del Cordero? ¿Qué fue lo que arrojó la muerte de Cristo en la cruz? Nuestra salvación, nuestra redención, el estar plenamente lavados de toda inmundicia y revestidos de la justicia de Cristo. Ese es el cántico nuevo. Eso es lo que brota de un corazón agradecido. Pero para que brote un cántico nuevo de un corazón agradecido, necesita entender lo que hizo Cristo por usted. Desde la eternidad. El sacrificio de Cristo no es solamente el sacrificio de la cruz. Está en desprenderse de su divinidad. No dejarla, pero despojarse de ella voluntariamente, tomar forma humana, ser el hijo de un humilde carpintero, vivir y crecer como carpintero, ayudar a sostener la familia. Un hombre normal. Ahora no es que vayan a sacar pecho los carpinteros que están aquí. Cantaban un cántico nuevo en Apocalipsis 14, versículo 3, 14:3. Y cantaban un cántico nuevo. Vuelve a aparecer ahí el cántico nuevo. Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 144,000, un número simbólico que representa a todos los salvados de todos los tiempos, de todas las naciones, de todas las tribus. 144, 12 por 12, representados en las 12 tribus de Israel. Y esa integridad no solo debe ser mostrada en nuestras vidas, la integridad del cántico nuevo, no solo debe ser mostrada en nuestras vidas, en el cántico, en la adoración y en los actos de piedad. También, mis queridos hermanos, ese cántico nuevo tiene que estar en la generosidad, en el dar y en todas las áreas de la vida, porque en todo y por todo debe ser alabado el Señor. Pero hoy el Señor quiere hablarnos acerca de nuestra integridad en el dar, como una obra propia de los creyentes, de los santos, de los justificados, de los hijos de Dios, de los íntegros, como un acto de adoración. Cuando usted trae su ofrenda y su diezmo a estas bandejas,
¿Con qué convicción y con qué certeza la trae? ¿Es una carga? ¿Es algo odioso? ¿Es algo molesto? ¿O es un acto de adoración? Es un cántico nuevo. Si alguna vez hemos traído ofrendas sin la actitud correcta, debemos pedir perdón a Dios. Debemos pedir perdón a Dios. Y ahí es cuando nos vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 21. Lucas 21. Ahora vamos a hablar de Lucas 21, pero tenemos que tener presente Lucas 20 y lo que resta del 21, porque recuerden en qué ambiente y en qué medios se va a desarrollar este pasaje que vamos a considerar hoy. El Señor había echado a los mercaderes del templo, había volcado las mesas de los cambistas, se había enfrentado a los saduceos. Bueno, era un ambiente bastante caldeado, ¿no? Lucas 21, del 1 al 4, vamos a ver. He aquí un vívido ejemplo del dar con integridad, con nobleza, con rectitud. ¿Qué fue lo que vio Jesús en el pasaje que tienen ahí delante? ¿Qué fue lo que vio? Levantando los ojos, ¿qué vio? A los ricos, primeramente a los ricos. Pero ¿dónde fue su atención? ¿Dónde fue su foco después de ver a los ricos? Y se interesó más en la viuda que en los ricos, ¿no? Yo me los imagino ahí echando cheques grandísimos, toda esa vaina. Pero vio también en el versículo 2 una viuda. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, era considerada almanaja, o sea, viuda, una mujer o aquella mujer cuyo marido había fallecido y ella no tenía ningún hijo adulto ni yerno que pudiera encargarse de mantenerla. Tampoco tenía cuñado que se uniera a ella según la costumbre levítica. ¿Se acuerdan que estudiamos eso anteriormente, de que para burlarse de la resurrección los saduceos le dicen al Señor: oiga, ¿de quién va a ser esposa esta mujer que se casó con 7 hermanos y todos se murieron y no tuvieron hijos con ella? ¿De quién va a ser en la resurrección? ¿Por qué? Porque la costumbre era que si una mujer quedaba viuda muy temprano, el siguiente hermano la tomaba como esposa. Y el primer hijo que viniera sería hijo del difunto, para que hubiera descendencia. Era una mujer que carecía de la protección social y económica de la familia, porque ya no estaba bajo el cuidado de sus padres o de sus hermanos. Ni tiene tampoco la asistencia y cobijo de un varón, de un esposo. Tampoco tenía hijos, yernos o cuñados, como ya les dije, que vieran por ella. Una mujer en completa indefección, muy vulnerable, completamente desamparada. El asunto de las viudas en el tiempo de Israel era una cosa muy seria y hasta grotesca, me parece a mí. Pobres viudas quedaban completamente desamparadas y ellos se lo tomaban muy en serio. Ya no tiene nada que ver conmigo, yo la di en matrimonio, decían los padres, no tengo nada que ver con ella. ¿Se acuerdan cuál fue el primer conflicto en la iglesia de los apóstoles? Las viudas. Porque era un problema para la iglesia, había que sostener las viudas. Pero también Tito nos dice: oiga, hay que examinar eso de las viudas, porque hay que categorizar quiénes son realmente viudas. Si no tienen hijos, si no tienen nietos, si no tienen parientes que las puedan sostener, bueno, considérese viuda y la iglesia cargue con eso. Pero aquí estamos hablando de una viuda que no tenía nada de eso, ¿no? Y es muy interesante que las viudas en la Biblia jueguen un papel tan importante y tan decisivo. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta estaba en una hambruna terrible, llega Elías a su casa
y él le dice, ¿qué tienes, mujer, para comer? Y dice, tengo este puchito de harina y este poquito de aceite, me voy a hacer una torta, la voy a compartir con mi hijo y nos vamos a echar a morir, porque no hay más. Oiga, y el descarado de Elías le dice, ¿sabe qué? Cambia de plan, vamos al plan B. Y le dice la señora, ¿y cuál es el plan B? Y dice, hágame la torta a mí. ¡Ja! Mire, perfecto. Yo reaccioné lo mismo. Yo dije, no, este es mucho. Pero estaba el plan de Dios. La viuda de Sarepta, sin pensar en ella, le hizo el pan a Elías y se lo comió. Pero ¿cómo respaldó Dios a la viuda? Yo no voy a decir tanto al profeta, pero también, pero ¿cómo respaldó Dios a la viuda? No se le acabó nunca la harina ni el aceite. Es que Dios tiene un cuidado especial de las viudas. Hoy tenemos que hablar de las viudas. ¿No hay viudas aquí? No. Salmo 68.5. 68.5. Salmo 68.5. 30 segundos para encontrar porque se me acabó el tiempo. Hoy me entregaron, pues tuvimos mucha actividad en el culto. Por favor, si me demoro un poquito, no se pongan bravos conmigo. Salmo 68.5. Vamos todos, ayúdeme. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Oiga, Dios en su santa morada. ¿Es padre de quién? ¿Y defensor de quién? No maltrate las viudas, porque si usted maltrata a las viudas o los huérfanos, se mete con Dios. Vamos al Éxodo 22 y el versículo 22. Las viudas siempre necesitaron en el antiguo Israel la protección de Dios, siempre, y la protección de los creyentes. Éxodo 22. ¿Qué es lo que dice? Todos, por favor. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Mandamiento. ¿Sí? Y hay uno más fuerte. Vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo 27, 19. Miren lo que dice la palabra de Dios con relación a las viudas. Deuteronomio 27, 19. ¿Ya lo tienen? Estaba ahí cerquita el libro. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos todos, vamos. Maldito el que... Ay, ¿cómo estábamos de listos? A ver, otra vez. ¿Qué es lo que dice? Ya, maldito. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos, de los que estamos aquí? ¿Somos como viudas pobres? Si somos como viudas pobres, en Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. O le pidáis, perdón. Mis gafas ya no sirven muy bien. Le pidáis. Yo creo que la viuda pobre de que estamos hablando en el texto de Lucas tenía esta convicción. Yo voy a echar lo que tengo, pero yo estoy seguro que mi Padre sabe lo que yo necesito. Ahí mismo en Mateo 6, el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Para mí, la viuda de las 2 monedas estaba convencida de estas escrituras. Sabía quién era Dios. Miren lo que dice el Salmo 146:9, no lo busquen, se lo voy a leer. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y en otro salmo, en el Salmo 37, el versículo 25, para los que están anotando, que se los he dicho aquí muchas veces, lo hemos repetido, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
La viuda de las dos blancas sabía esto. Y no solo lo sabía, lo creía. Por eso fue con alegría, con sonrisa, con gozo, y entregó lo único que tenía. ¿Cómo somos nosotros? Hoy cantamos ese himno que no es tan moderno, pero que dice mucho. ¿Con qué pagaremos? En verdad, mis queridos hermanos, no tenemos con qué pagar. Por eso Cristo tuvo que pagar. Y no tenemos con qué pagar lo que hizo Cristo. No tenemos. Imagínense, en Romanos 8, versículos 31 y 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La pregunta mía es: ¿cuándo nosotros creemos esto? ¿Cuándo la doctrina se vuelve un banco de fe que me alimenta y me anima para dar con sacrificio aún de lo que tengo? Y no solamente estoy hablando de dar a la iglesia. No, hay mucho a quien darle. Hay mucho a quien darle. Pero ¿cómo nos duele el codo para este ejercicio? ¿No? Así, así, ¿no? Duele mucho. Más bien para levantarlo para otras cosas y no duele tanto, pero para allá, para ir al bolsillo, a veces duele mucho. En 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estoy cansado de decirles, lo que está diciendo Dios en ese versículo es que Él nos va a dar para que demos. Y hay que arrodillarnos y pedirle a Dios que nos dé. Y usted tiene que volverse un buen mayordomo de lo que el Señor le da. Porque si usted es honesto, el Señor le da y le da y le da y le da, y usted nunca guarda para compartir, sino para gastar, 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 gastar y gastar. Y hablo de gastar. Gastar es diferente de invertir. Cuando usted gasta y gasta y gasta, siempre vive mal. No hay dinero que le alcance. Siempre está endeudado. ¿Y sabe por qué? Porque olvida ese principio sencillo y pequeño del Señor que le dice: no te preocupes por lo que has de comer o has de vestir o has de beber. Yo sé que usted necesita eso. Yo sé que usted lo necesita. Vamos a tener que terminar y dejar para otro sermón el resto, pero en 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23, ayúdenme por favor un poquito. 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. ¿Qué cosa? Digan ustedes: todo es nuestro. ¿Otra vez? Ustedes saben ese contexto de qué está hablando. Cuando en Corintios estaban todos divididos, unos son de Apolos, otros son de Pablo, otros son de... y algunos más santos eran de Jesucristo. Y Pablo les está diciendo: mire, dejen esas preocupaciones, no se pongan en esos problemas, en esas nimiedades. Todo es vuestro. Pablo, Apolos, Jesucristo, Leonel, Nico, todo es vuestro. Algunos hoy en día son sugelejistas. Otros son del doctor Sproul, sprulistas. Otros son de MacArthur, marcartistas. Hermanos, todo es de todos. Lo que Dios provee es de todos.
No hay espacio para mezquindades. En Colosenses 2, dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Termina el texto, ¿no? Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Están completos? Yo creo que la viuda, de la cual no vamos a poder hablar mucho hoy, sabía que estaba completa en Dios. El asunto, para abreviar y para tratar de concluir, es ¿cuánta convicción y certeza tienes que tú estás en las manos de Dios? Que tienes seguridad en un Dios poderoso, misericordioso y lleno de gracia. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo crees? Y eso no solo se tiene que manifestar en la integridad de tu alabanza, de tu adoración, sino que se debe manifestar en la integridad de muchas otras cosas en tu vida, como esposo, como esposa, como padre, como hermano, como tío, como sobrino, como nieto, como socio, como negociante, como empleado. Se tiene que manifestar un sentido de adoración permanente a Dios, porque tu corazón está lleno de gratitud, porque sabes que estás completo en Cristo, que lo tienes todo, como la viuda, sin temor, se acerca y echa 2 moneditas, las más miserables que existían en esa época, pero era todo lo que tenía. Los que vinieron al curso de mayordomía tuvieron un ejemplo de presupuesto. Yo no sé si ustedes se rigen en la casa por un presupuesto. Es muy difícil, ¿sabe? No es fácil. Hay gente muy organizada, pero son los pocos. No, pero eso de vivir con presupuesto es algo que es difícil. Necesitamos la gracia de Dios. Y en el modelo de presupuesto habíamos dividido eso como en 3 partes, ¿no es cierto? Las prioridades, lo necesario y lo deseable, ¿no? Hay gente que pone en primer lugar lo deseable, lo que me gusta, viajar por el mundo, tener una casa de 3 pisos, un apartamento que parezca un estadio, un carro no sé qué, una moto no sé cómo, no, lo básico, lo prioritario, lo absolutamente necesario en su presupuesto, en el primer lugar, es la ofrenda a Dios. Y claro, sus necesidades básicas en la casa, como el arriendo, la comida, los servicios y toda esa cosa. Pero lo primero, Dios. Si ustedes aprenden la lección de que en sus finanzas primero está Dios, sean grandes o sean pequeñas, alcanzará para el arriendo, alcanzará para la comida, alcanzará para el cine, alcanzará para lo que usted considera que necesita, para su camisita de marca, para sus tenis de esos que son bien caros, ¿no? Le va a alcanzar. Pero si usted pone a Dios en la cola, si me queda, Señor, de pronto te doy, no le alcanza ni para los tenis. Hay que tener un espíritu de adoración en lo que nosotros hacemos. Los que son nuevos y los que nos visitan por primera vez, no siempre predicamos estos temas, pero me toca predicar todo el consejo de Dios. En esta iglesia no le metemos la mano al bolsillo a nadie. Aquí no se obliga a nadie. Solamente acudimos a lo que la palabra puede hacer en su corazón. Y hoy Dios nos trajo este pasaje de la viuda pobre, y es imposible que nosotros leamos ese pasaje y no hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo es que nosotros damos? ¿Por qué damos? ¿Cómo lo hacemos? Algunos dan por vanagloria. Es que yo sí soy generoso. No como ese vecino mío que es más tacaño. Otros lo hacen por tranquilizar la conciencia.
Otros lo hacen por quién sabe qué otra motivación, pero no porque estén agradecidos y seguros de que están bajo el cuidado del ojo de Dios. ¿Qué leyeron en el Salmo? El ojo de Jehová está ¿sobre quién? Sobre los justos. Y usted es justo porque Cristo pagó por usted. Hermanos, maneje sus finanzas, maneje su adoración, maneje su vida sin miedo, sin temores. Ahora, no irresponsablemente, no estoy predicando eso, con mucha responsabilidad, pero absolutamente confiados que Dios no le faltará. No le faltará. Haga la prueba. ¿Ha vivido toda la vida hasta las orejas en un hueco? ¿No ha podido salir? ¿Por donde mete la cabeza le dan duro? Algo está fallando en su concepción y en su visión, en sus convicciones, en su fe. Haga la prueba, confíe en Dios, póngalo en primer lugar, dependa de Él. Aprenda a doblar la rodilla, aunque le duela. Pero usted va a ver las respuestas del Señor. Y podrá decir de usted, como dijo de la viuda, esta viuda ha dado más que todos. Porque no dio de lo que le sobraba, sino de lo que tenía. Amén. Continuaremos porque ya los atrasé 15 minutos de su almuerzo. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias por mis hermanos que han venido hoy. Gracias por haberlos traído y gracias, Señor, por alimentar sus almas. Gracias porque has alimentado mi alma. Gracias porque me has desafiado. Gracias porque, oh Dios, cada día pones más luz en mi camino. Ayuda a mis hermanos a ver con claridad lo que tú les dices, no lo que yo comento, lo que tú les dices, y que aprendan por tu gracia a confiar en ti. Y la vida será diferente, muy diferente. Ayúdanos, Padre, para honrarte con integridad. Y esa integridad solo nos la da la fe en ti, el sacrificio de Cristo, la presencia del Santo Espíritu. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.